Contaré un buen cuento de una mujer contando que al final de su vida, rodeándola con la mirada, instantes que de pronto se vieron acariciando el sexo. Marilyn, este era su contrato, con pintura amarilla a preparar las fotos, rodeándola sin permitir sorpresas. Si se debía a uno, se debería a todos. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn era mujer invento de un cirujano atento a perpetuar belleza, haciéndola como hacer palomitas, que es otro buen invento de imperio decadente. Marilyn no era quien tú piensas, era mejor por dentro que tu mejor intento. Deseándola me pasaré la vida, y te lo digo, amiga, tú eres en quien pienso. I will not be punished or trying to hide it, enjoying myself as fully as I wish or want to. I will be as sensitive as I am without being ashamed of it. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Marilyn, te deberé mis penas, de mi pareja ajena, hacer como en el poste. Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a darnos otro abrazo fraternal en esta emisión de la viernera correspondiente. Quiero llamar la atención de la gente que tiene ese concepto de lo que es Dios, esa concepción del hombre, de una divinidad que ha creado parte
de lo que es el universo o el universo completo. En la segunda semana de noviembre se fue de este planeta Gustavo Gutiérrez. Él es el considerado el padre de la teología de la liberación. Es una de las grandes aportaciones que tiene América Latina para la concepción del hombre que cree en Dios. Es una de las personas que más respeto y voy a atender el señalamiento que hizo Carla, nuestra directora de arte, de por qué no dedicaba un programa especial a los teólogos que he conocido. De él no tengo ninguna plática, no lo conocí, pero es de extraordinaria atención lo que debemos a alguien nacido allá en Perú. Y vean ustedes nada más por qué se vuelven importantes y por qué tan poca gente sabe de este personaje, porque sabemos que las noticias están dominadas por agencias de información y por qué la gente que asiste a misa o que escucha un López Dóriga o escucha una radio comercial o un programa de televisión comercial no sabe de él. Vean ustedes por qué es importante. El religioso peruano recibió en 2003 el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Menos mal que España lo pudo reconocer. Pero vean ustedes, por ejemplo, qué es lo que dice el país acerca de él. Fíjense nada más la manera que tiene, por qué es tan peligrosa esta gente, independientemente de la calidad de educación que él tiene dentro de su vocación, que es de seminarios, etcétera. Pero esa es la calidad intelectual que tiene, que es bastante fértil lo que él hizo para poder expresarse así. Pero vean nada más por qué es importante esto que dice. ¿Por qué es tan subversivo? Porque supuestamente el subversivo y es un asesino cuando hablan de Che Guevara. Es un tipo que agarraba pistoletazos a sus propios compañeros. Eso siempre es propaganda. Pero vean, en este caso, ¿qué es lo que aporta Gustavo? Lo que aporta en su teología. Fíjense la importancia y por qué se considera tan peligroso y no se sabe a nivel masivo. Es una teología que articula armónicamente pensamiento y vida, teoría y praxis, rigor metodológico y denuncia profética ante las injusticias, espiritualidad liberadora y compromiso social, contemplación y acción, amor universal y opción por las personas y los colectivos empobrecidos. ¿Ven? Algo así no lo van a escuchar en la televisión y la radio de las masas, algo masivo, es producto de una búsqueda que nosotros tenemos que hacer y sobre todo que se da en un continente que tiene tan poca respuesta y cuando tiene palabras que articula un peruano, no se conoce. Entonces, fíjense nada más, él considera a Dios esperanza, Dios alegría, Dios ánimo. No es el Dios que castiga, no es el Dios que dicen los curitas en las iglesias de que es el castigador y el que nos está viendo todos cualquier falta que tengamos y que nos va a castigar. No es ese castigo, no es ese Dios que está viendo a ver qué falta tenemos a sus reglas para que nos castigue con la vida, con el castigo eterno, con el infierno. Y fíjense nada más cómo habla la parte final de este artículo. Las preguntas que se planteaba Gustavo tienen que ver con el sufrimiento, la pobreza, la injusticia y la materialidad de la vida. ¿Dónde dormirán los pobres? ¿Cómo hablar de Dios desde el sufrimiento de los inocentes? ¿Cómo hablar de la resurrección cuando las personas empobrecidas mueren antes de tiempo y, entre comillas, sin llegar a razón? ¿Cómo hablar de Dios como Padre y Madre si los seres humanos no son hermanos y hermanas? ¿No es esta una aportación valedera para lo que nos está pasando ahora en nuestro país, en el mundo, en las agresiones que tiene el Estado judío para con la Franja de Gaza? ¿No es algo que nos está diciendo? Por eso es tan valedero esta voz que se nos fue y que, como les dije, es producto de una búsqueda individual, porque los medios
siempre nos tapan a personas como él. Bienvenido sea un hombre como él, que ahorita está, ojalá, donde él creía, ojalá esté planteando con Dios, ese Dios que decía Borges, que es un niño travieso, platicando con alguien. Ojalá esté Gustavo con ese Dios que él buscó y que nos lo interpretó a través de nuestra realidad empobrecida de lo que es América Latina. Bien, esa es la noticia que les tenía con respecto a Gustavo. Seguimos con nuestro siguiente tema, nuestra plática, y me interesa platicar con ustedes acerca de cómo fui encontrando el tema de la bienera pasada con respecto al jardín interior. Ese jardín que debe ser fortificado para que no lo amaine cualquier tormenta, cualquier cuestión inesperada de la naturaleza, pero así como también que sea contiguo a otro jardín y que vayamos identificando a la gente que haya tenido ese jardín. ¿Recuerdan ustedes? Es Olivia Laing, esa autora de 50 años inglesa, que ella encuentra en ciertos personajes, a través de lo que nos explica en la hechura del jardín, que esto viene desde la religión de allá de Irán, de mucho tiempo antes del catolicismo, y que el catolicismo utiliza varias partes de lo que es el mazdeísmo, que es la manera de entender a Dios que tiene en aquella parte del Éufrates. Entonces, Olivia dice, por ejemplo, nos platica de alguien, de un tipo que se llama Derek Jarman. Como les he dicho, a mí me cae muy bien la gente que es buena. Por ejemplo, ustedes escuchan ¿cómo se llama? Ford Coppola. Bueno, Ford Coppola. Que él es alguien, cuando está allá en Morelia se expresa muy bien y es un tipo que cae bien. Eso no decimos en el lenguaje común, no es mamón. Entonces hay alguien que me gusta mucho escuchar a esa gente. Derek Jarman era así y resulta que él hace un libro que se llama Naturaleza Moderna, que hizo a principios de los 60s. Y resulta que hay dos lecturas que tengo que los puedo ligar. Por ejemplo, en este libro de Juan José Arreola, que ya lo había mencionado, con diálogos que tiene con Tere Vale, que no sé qué hacía Tere Vale, ahí en ese diálogo con él, pero lo menciona, ya Guillermo lo pondrá en el margen, donde menciona Arreola que cuando vio este libro de Derek Jarman le cambió la vida. Un tipo que sabía hablar, un tipo que sabía estudiar, uno de los grandes intelectuales, claro, que escribía como si fuera en España. ¿Recuerdan eso? Que yo prefiero a Juan Rulfo a las expresiones de todo un señor para la palabra hispanista como es Juan José Arreola, pero en fin. Entonces, a él le transforma la vida la lectura de ese libro. Y resulta que esta Patti Smith, en este libro de los días, que es un gran, pero gran libro, también menciona ese libro, que es uno de los grandes libros que le cambió la vida a ella. Cómo hay gente tan disímbola, tan diferentes entre el 0 y el 1, como es Juan José Arreola y como es Patti Smith. Aquí tenemos el disco que nos adorna ahora nuestra viernera, y ella dice que es uno de los libros que le han cambiado la vida. Entonces resulta que sí hay intención de un autor cuando hace un libro, o un cantautor cuando hace una canción, cuando intentan cambiar la vida o que sienten que le puede cambiar la vida a alguien. Sí, está bien, puede ser, como decía, una búsqueda individual, no una búsqueda general. Entonces, esto es algo que llama la atención. Bien, entonces nos quedaría a los que creemos en la lectura buscar ese libro de Derek Jarman. Entonces, por eso, al reunir dos personalidades tan diferentes, entonces hay algo en ese libro, hay algo en ese individuo que nos está indicando que algo nos estamos perdiendo. Él es un biólogo, como les decía, él tuvo SIDA, fue el de los primeros que tuvo, a partir de su condición homosexual, que tenía el SIDA. Entonces, bueno, si esto transforma a personalidades así, entonces tenemos que estar al pendiente. No es una información, como les digo, que los libros sean la vida, lo que tenemos que decir, pero sí, en este caso, como a mí me interesa mucho la información que llega a través de los libros,
sí me interesa y siempre es importante, les digo a mis alumnos, que en una familia siempre hay alguien que se guía a través de los libros. No son la solución de la vida, sino hay oportunidades a veces, como esta que estoy mostrando con respecto a este inglés de Derek Jarman. Bien, entonces, recuerden que estoy siguiendo cómo armé la anterior viernera con el libro de Oliver Lang del jardín interior. Entonces, por ejemplo, también menciona esta parte importante para que sea más fructífero mi diálogo con ustedes, pues leo a Humberto Eco en su Historia de las Tierras y los Lugares Legendarios. Como ustedes saben, siempre le echo flores a Humberto Eco. Les voy a decir por qué me cae bien. Primero, porque es un sangrón para demostrar toda la cultura que tiene su biblioteca. Hay un video interesantísimo que les recomiendo, les voy a poner la referencia. Está en el YouTube, que se llama La Biblioteca de Humberto Eco. Es impresionante y dice él, que de las cosas que me caen bien de un ser humano: mis libros no están limpios, mis libros tienen a veces mermelada, a veces traen gotas de café, a veces de vino, porque los libros tienen que estar rayados, tienen que estar, que se vea que uno le puso toda la enjundia para leer. Bien, cuando me estoy ilustrando acerca del jardín, que ustedes van a ver lo que pone Guillermo, las ilustraciones que tiene este libro, de las representaciones que tiene el Jardín del Edén, que lo retoma el catolicismo, el cristianismo, para decirnos que eso vamos a disfrutar si nos portamos bien en este mundo. Y al final del capítulo del paraíso terrenal, las Islas Afortunadas y El Dorado, la búsqueda de ese jardín precioso donde emanan los ríos de leche y miel, que es el paraíso finalmente. Y al finalizar nos dice, que es la cultura que tiene Humberto Eco, que es un comunicólogo de primer orden, semiótico de primer orden, pone los párrafos que tienen que ver con la concepción de los hombres que descubrieron el Nuevo Mundo, porque, cosa curiosa, buscaban el paraíso. Y fíjense, uno de los que buscaba el paraíso, por supuesto, es Cristóbal Colón. Fíjense qué interesante, porque ahorita van a ver la ilustración. La Tierra en forma de pera, se llama, así lo titula Eco. Y es la relación del tercer viaje, carta a los reyes católicos desde La Española es la isla que es Haití, mayo-agosto de 1498. Fíjense qué interesante, y eso no tiene nada que ver la revista Duda, que luego mucha gente se hizo conspiracionista a través de la lectura de la revista Duda cuando empezó a salir en los 70s, y nos muestra la Tierra como él sentía que tenía la Tierra. Si hay gente ahora que cree, por ejemplo Trump, que la Tierra es plana, bueno, imagínense en aquel entonces, después de meses de navegación, ya la veía la Tierra así como pera, y vean ustedes qué interesante es, y cómo en la parte final están todos esos elementos con lo que él constituyó. Por eso estoy hablando así con ustedes. Este libro extraordinario que él tiene, siempre pone la referencia donde lo leyó y lo pone tal y como está expresado, en este caso la carta que hace Cristóbal Colón. Ese es Humberto Eco, el que a veces uno tiene miedo de abrir los libros a ver si los puede uno entender. Bien, entonces, dentro de esta parte importante que tengo de platicar con ustedes, reencontré un libro que es, deben acordarse, que en los 80 salió este libro que se llama A Ustedes Les Consta, de Carlos Monsiváis. Hay una parte importante en el libro de Olivia Lang, en donde nos dice que ella está en contra del colonialismo y todos esos discursos que hay alrededor de ahora, por ejemplo, como ya hay ciertas metrópolis europeas y en Estados Unidos, ciertos intelectuales que están diciendo, sí, hicimos mal en quedarnos para nuestros museos las cosas que nos robamos, fíjense bien, que nos robamos de América o de las tierras que fueron descubiertas, Asia, África, etc. Entonces, aquí está una parte importante de esta
sección que publica Cepeda Patterson en el Milenio el jueves 24. Nos habla precisamente de eso, de cómo los españoles con esa soberbia estúpida que tienen, porque como ellos tienen rey, nosotros también debemos tenerle el respeto que ellos le tienen. Aquí dice, Cepeda Patterson lo comenta muy bien, cómo López Obrador se queja de que por lo menos una disculpa del saqueo que hicieron con nosotros. Y resulta que el rey no solamente no le contesta, sino que filtra la carta a los medios de comunicación para burlarse de la carta. Eso no es debido, pero como es el rey, entonces no se parece que tiene problemas con eso. Mucha gente aquí, de los que escriben en México, lo que es conocido como la derecha, se burla de López Obrador y no se burla de un rey que se burló de una queja. Pero fíjense lo interesante. Aquí dice, en la Bienal de Venecia de este año, al menos, el Estado español sale bastante mejor librado que su rey. Fíjense qué interesante. El pabellón de este país fue ocupado en su totalidad por la exhibición de Sandra Gamarra. Sandra Gamarra es una pintora peruana, pero ustedes van a ver, va a poner Guillermo, una obra de ella, van a ver la extraordinaria artista que es, porque ella pone una parte de, por ejemplo, las vírgenes que en su país se hacen preciosas y que tienen mucho el dorado del oro, pero fíjense, y una parte, lo que fue la explotación de los españoles cuando llegaron aquí. Sandra Gamarra, aquí viene lo interesante porque me voy a dedicar una viernera. Sandra Gamarra, junto con una mexicana, ¿qué fruta vendía? No, junto con una mexicana, nativa allá de Sinaloa, Teresa Margolles, ellas están, fíjense bien, en la propia tierra, porque está Teresa Margolles, también está en España, está luchando para que nos devuelvan todo eso que dicen ellos que se llevaron. No, se robaron y por la violencia absoluta que aplicaron. Bien, esto es, les tengo guardada esa historia que tiene Sandra y de Teresa Margolles, que es un orgullo que podamos tener esas mujeres luchando para poder reintegrar todo eso que se llevaron. Bien, en esta de lo que a ustedes les consta, finalmente nos queda ese colonialismo, esa respuesta que nosotros podemos tener con mucha enjundia, que tenemos que tener respuesta a lo que España nos sigue considerando como si fuéramos súbditos de ella. Hay una parte interesantísima de las crónicas que descubre Monsiváis y las pone como ejemplo, y está José Revueltas, está Julio Scherer, me salté a Elena Poniatowska por X razones, no me gusta a mí Elena Poniatowska. Viene una interesantísima página de la familia Burrón, en donde está una costurera mientras está haciendo su trabajo y diciendo, no sé por qué me siento mareada si me desayuné muy bien, mi café caliente y mi tortilla con harta sal. Ese es un dibujo que tiene. Entonces, ese amor que podemos tener en México, ese amor que nos hace ver la colonia y el porfirismo como algo que fue muy negativo para nuestro desarrollo. Entonces, ¿han leído ustedes a José Revueltas? Fíjense que en una publicación que se regalaba, eso es, vuelvo a decir, la gente que todo su saber lo entregaba. José Revueltas, en una publicación que se llama El Popular, hace una crónica extraordinaria, créanme, del nacimiento del Paricutín. ¿Y a través de qué lo hace? De una veneración al saber de un tipo geólogo. Y él explica que la gente de alrededor le llaman el padre de Paricutín, simplemente porque él establece de qué tamaño es el cono, cómo son las volutas, cómo es la temperatura de que está sacando en las piedras. Y eso lo hace José Revueltas de una manera tan absolutamente transparente en el amor que le tiene a este país, y hace una crónica de esta inteligencia y esta aplicación de su conocimiento a lo que es el amor de su país. Así es como hago las vierneras. Una parte nada más importante. Este libro de los días de Patti Smith, de ella, créanme, lo voy a utilizar el siguiente año. Publica una foto que ella saca, es muy buena fotógrafa, dice que se lamenta de que con su cámara Polaroid
no, ya, como ya no hay los rollos de antes, pues de modo tiene que cambiar de cámara, pero a ella siempre le gusta estar sacando sacando fotografías de lo que vive. Y resulta que el año pasado, del 1 de enero al 31 de diciembre, el año pasado va sacando una foto de lo que va viviendo ella, conciertos, su escritorio, el foto de sus hijos, lo que va viviendo. Por ejemplo, fíjense nada más qué interesante es esto. Ella menciona a Jean Genet, un extraordinario, van a ver la foto que les voy a mostrar. Tiene la foto de Jean Genet y dice que es un revolucionario. Ella dice es revolucionario y entonces hay que tenerle mucho respeto. Yo digo, sí, de veras, he leído poco de él, entonces se me queda la idea de él. Eso fue prohibido. De Estados Unidos él sacó a inicios de los 50 su primer libro y hasta los mediados de los 60 en Estados Unidos se le permitió. Entonces dije yo, bueno, entonces hay que leer y recuperar a Jean Genet. Pero resulta, para que vean cómo se va armando La Viernera, fíjense, hay una película que se acaba de estrenar y se llama, la directora Mona Achach, y el artículo se llama Abusos sexuales bajo el techo de Juan Goytisolo. Bien, pero resulta que esta directora, su mamá fue abusada en la niñez por Jean Genet. ¿Cómo? Sí, fue abusada y la mamá sabía. ¿Por qué? Porque era un gran hombre Jean Genet. Ahora que se está descubriendo todo eso, ¿dónde va a quedar esta admiración, por ejemplo, que yo le tengo a Patti Smith? Pero bueno, no es perfecta. Ella no tenía por qué saber esto que ahora se dice. Les paso el papel para que vean la denuncia que hace esta directora de cine en esta película que se llama Little Girl Blue, o sea, la pequeña niña triste. Bien, eso es la manera que tengo de hacer las vierneras para poderte ser fructífero este diálogo que tengo con ustedes. Ahora vamos a escuchar a la Yaya en su anticocina a ver qué descubrimientos nos hace ahora o a ver qué le faltó ahora en la receta. Adelante, Yaya. Hola, Brujo. Hola, comunidad en Resistencia y hola, Julia. Para esta viernera he preparado un sustituto de pan. Otro sustituto de pan, pero lleva chía. Y bueno, los ingredientes son 2 cucharadas soperas de chía. Y por cada parte de chía son 3 de agua. Entonces si son 2 cucharadas de chía, son 6 cucharadas de agua. Un huevo grande, de preferencia. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Una pizca de sal. Media cucharadita cafetera de levadura en polvo. Y 40 gramos de nueces. Bueno, pueden ser nueces, semillas. Yo le puse pepitas de calabaza. Bueno, las semillas yo se las molí un poquito para que no quedaran enteras, ¿no? De todo modo se licúa, pero las molí aparte. Entonces empezamos hidratando la chía. De preferencia toda la noche, si no 6 horas y si no mínimo 15 minutos. Ya que ya esté hidratada, ahora sí vamos a mezclar la chía con el huevo, con la sal, el aceite de oliva, la levadura, las nueces o almendras o pepitas molidas, no muy molidas, más o menos molidas. Y ahora sí, pues lo mezclamos y lo licuamos. Vamos a escoger unos recipientes que aguanten en el horno. Los engrasamos y enharinamos. Bueno, eso hice yo. Y no se pegaron. Más o menos. Mientras estaban todavía recién salidos del horno calientitos, sí se pegaban. Pero los metí tantito al congelador. Y así salieron
como si nada. Pues ya engrasan el molde, pasan la mezcla y ahora sí lo horneamos. Debe ser a 180 grados por 15 minutos, más o menos, depende del horno. Ya saben. Yo sí lo tuve que dejar unos 15 minutos más. Pero se puede hacer en horno y se puede hacer en freidora de aire. Yo probé uno y uno. De todos modos, los tuve que pues dejar más tiempo. No terminaban de hacerse. Quedaban como tiene mucha agüita, pues sí les costó deshacerse de esa agua. Y pues sí, se hicieron unos panquesotes al principio y después a la hora de sacarlos del molde como que los apachurré mucho y pues se desinflaron. Pero estaban bien chidos, como unos panquesototes así desbordándose de los moldecitos. Y listo, cuando haya pasado el tiempo, cuando ya estén cocidos, ahora sí los vamos a tomar. Los vamos a llevar al refri o al congelador, yo porque quería que ya rápido desmoldarlos y ya. Pero también puede ser en el refri y pasa lo mismo, ¿no? Se enfría y lo podemos desmoldar y ya. Está listo. Y esta recomendación es porque es mucho más fácil manipular el panquecito, el no pan. Es más fácil manipularlo ya frío que si lo hacemos calientito, porque está como que todavía muy aguadito. Entonces pues yo les recomiendo. Y ya después de desmoldarlo, pues ya lo abrí a la mitad y me hice un sándwich. Queda por dentro muy fresquecito, entonces si lo dejé así ya partido, lo dejé horneándose tantito, como tostándose, secándose más bien, como que se deshidrató un poco, ¿no? Porque sí estaba muy jugoso. Y ya, me hice unos deliciosos sándwiches que aquí salen en las fotos. Y bueno, pues yo creo como tiene muy poquita sal, no están muy salados, solo no le pongan mucha. Y de esa manera pues se pueden utilizar para postrecitos o cosas así, ¿no? Un no pan con miel o algo así. Y pues espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente viernera y tengan bonito fin de semana. Gracias, ya de vuelta tenemos otro grano delicioso que podemos inmiscuir en un pan delicioso de todos esos granos que nos descubres en su sabor cuando es horneado. Pasamos al rincón literario de Julia, a ver qué fue lo que leyó para nosotros. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien, ya sea que tengan puente o que estén poniendo su ofrenda o que estén festejando el primer día de este Día de Muertos. Bueno, será mañana el principal, pero bueno, también desde el 1 ya estamos un poco en esta disposición. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encanta la luz de octubre, me encantan los atardeceres de octubre. Yo a veces siento cuando voy caminando que el aire huele a copal y la verdad es que es una festividad que me encanta. No tuve tiempo de hacer ofrenda aquí, estoy muy triste al respecto, pero bueno, esperemos que podamos desquitar yendo a ver ofrendas. Y bueno, pues cuéntenme si a ustedes les gusta, les mueve algo. Siempre es una fecha donde sí se sienten, pues no diré más que presencias, ¿no? Se sienten ahí energías. Pero bueno, el día de hoy les quiero platicar en realidad de un autor que quizás no tenga que ver mucho con la muerte, pero pues bueno, si uno piensa que se dice de la literatura que en realidad hay solo 3 temas, que es el amor, la locura y la muerte, y según Monterroso es el amor, la muerte y las moscas, entonces bueno, a cada quien lo sabrá, pero bueno, siempre en la literatura y quizás las preguntas más filosóficas o humanas que tenemos tienen que ver con la muerte, ¿no? Entonces, les quiero hablar de un autor que además es para mí un mentor y un guía, que es Gené Beltrán Félix, que bueno, Gené Beltrán Félix es un escritor
nacido en Tamazula, Durango, pero radicado mucho tiempo en Sinaloa y después, bueno, en la Ciudad de México. Y bueno, yo a él lo conozco porque fue tutor de el área de narrativa cuando yo estuve en la fundación, ahora ya no estoy ahí. Y bueno, él, pues bueno, yo aprendí de él indirectamente a través de mis compañeros, pero también como ha sido muy generoso siempre en sus comentarios. Y bueno, yo la primera vez que leí algo de él, en realidad no lo leí, lo escuché. Lo busqué en internet y esto también es un recordatorio, aunque quizás ya lo he dicho en otras sesiones. Hay una página llamada Descarga Cultura UNAM donde ahí uno puede acceder a muchísima literatura, a muchísimas cápsulas, muchas veces como a cápsulas, por ejemplo, de autores antiguos leídos por otros autores o a la obra de autores leída en voz de los propios autores, ¿no? Entonces yo ahí encontré un cuento de Genei llamado Ese mundo de extraños. Y bueno, la verdad es que me asombró, me maravilló, me parece que es una excelente lección de cuento, o sea, como desde el inicio está conectado con el final. Entonces, bueno, yo les recomiendo muchísimo ese podcast, ese cuento. Yo lo escuché con mucha atención, dura 16 minutos. Me parece que es de verdad como una forma increíble de aprovechar el tiempo. Y lo bueno es que lo puedes descargar, entonces lo puedes escuchar en el Metrobús o en el pecero. Pero bueno, este cuento es acerca de un hombre recién separado que vuelve después de ir al cine a su departamento y de repente empiezan a salir de su departamento personas, ¿no? O sea, como un hombre muy extraño, una persona como muy ansiosa y nerviosa y posesiva, y entonces empiezan a salir estos seres extraños y un poco... no queda claro y no tiene por qué quedarlo si el autor se lo está imaginando, si está pasando, si hay una cosa fantasiosa. Y también el autor está pensando mucho el narrador está pensando mucho en torno a su separación. Entonces, bueno, no les quiero como decir más, pero esa fue como mi primer acercamiento. Y ahora me compré hace poco en el Educal que está en la Biblioteca Nacional de México, la que está fuera de Metro Valderas. La verdad es que ahí tiene unos descuentazos, o sea, yo fui y este libro me salió muy muy barato, ya está un poco golpeado porque me lo llevé de viaje, pero bueno, este libro muy chiquito, que tiene no más de 60 páginas, es de Cuadribio Ediciones, Cuadribio Editorial, que es una editorial de Morelos, donde publican libros así pequeños, muy bonitos, como con unos colores como muy, muy llamativos. Y la verdad es que este libro me salió muy muy barato en Educal, entonces bueno, yo ya saben, ahí recomiendo porque me gusta la literatura, pero también me gusta que las cosas me salgan baratas. Entonces bueno, compré este libro que también es de cuentos, se llama Perdonados por quién, y la verdad aquí confirmé pues como este gusto por la prosa de Genei. Y además, la verdad, yo tengo que admitir que quizás cuento es lo que menos leo. Me cuesta mucho trabajo, no sé por qué. Quizás las novelas como van tejiendo, pues tú te vas clavando, pero como los cuentos un poco tienen que como resolverse y estallar en una sentada o en dos, me cuestan mucho trabajo, pero la verdad es que este libro lo recomiendo ampliamente. Creo que un poco lo que une a todos estos libros es un poco... no sé, bueno, muchas cosas, ¿no? Las relaciones entre padres e hijos, pero también... como la experiencia de la ciudad, ¿no? El cuento que abre este libro se llama La celda en la ciudad, justamente, ¿no? Y es un poco como de un hombre que está muy apresurado y está pensando como en como de una forma como muy, muy ansiosa y muy nerviosa sobre su hijo, y entonces como que un poco como que todo le sale mal y quiere ir a su trabajo y le dicen que ahí no es su trabajo, ¿no? Una cosa como muy, muy absurda, muy kafkiana. Le empiezan a suceder cosas muy, 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 muy extrañas, como que nada le sale bien y todos son como errores, y entonces intenta llegar a su casa y tampoco encuentra, ¿no? O sea, como esa sensación de desubicación, de no estar entendiendo lo que está pasando, que yo creo que pues sí ahí quizás hay un correlato con, no sé ustedes cómo viven la experiencia de la ciudad, pero hay días así donde todo sale mal y no era, no era mi número de departamento, ¿no? Y aquí yo ni trabajo, ¿no? O sea, como un poco como ese juego con la desubicación, quizás, ¿no? El segundo cuento, que se llama Keppelcroft, quizás fue mi favorito, porque es de un hombre que como que se sobreentiende que quizás tiene un matrimonio ya bastante, pues,
como no feliz, no emocionante, y recuerda a una mujer, bueno, a una joven que le gustaba, ¿no? Entonces también ahí hay como presencias como fantasmagóricas, y entonces en algún momento como que la vuelve a ver, pero pues también hay un giro, ¿no? Creo que también las presencias y las ausencias es algo que está muy claro en este libro, y también decir... creo que este cuento tiene que ver mucho con la vejez y con el recuerdo de la juventud. Y bueno, también decir que en todo el libro lo que más me asombró es que pues uno piensa que quizás al hacer prosa no se hace poesía, pero creo que aquí hay unas imágenes muy potentes, o sea, que me encantaron. La verdad es que siento que el autor es muy bueno para explorar sensaciones corporales, pero sin decir como, sintió frío, sino que lo explora realmente, y eso me pareció, la verdad, bastante fascinante. Creo que les quiero leer quizás algunas. La verdad es que subrayé todo porque yo siempre subrayo muchísimo, pero mira, ve. Pero ella ahora surgía con la realidad de un sueño que se sabe una burla, o un llamamiento. La luz apenas roída por las sombras dibujaba la orilla de su cuerpo, la piel rosada, su cabellera que se iba adivinando un fulgor espeso a través de la cortina. O sea, la cabellera como un fulgor espeso me pareció increíble, la verdad, me gustó. Después, de vuelta en este día neutro del presente, él sintió como si acabara de perderla a Erika, y entre paréntesis, un puño frío en el estómago, ¿no? O sea, como esta idea de decir, bueno, esta sensación del recuerdo de golpe, pero que es un golpe frío al estómago, no sé, me gustó mucho. Pues creo que también se pueden dar herramientas a través de la literatura para incluso como poder nombrar nuestras propias sensaciones de una forma metafórica, o no, pero que nos pueda ayudar bastante, ¿no? Luego está el cuento de Perdonados por quién, que da título a todo el libro. Y bueno, este es de un hombre que está leyendo en la biblioteca central y hay un terremoto. A mí lo que me pareció muy increíble de este libro es que se hizo antes del terremoto de 2017. Entonces no sé si tiene algo de profético, pero bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, también tiene mucho que ver con la relación padre-hija, ¿no? Porque está pensando mucho como en qué le está pasando a la hija, ¿no? Y algo que me impactó mucho a mí como lectora es que en un momento dice: si han caído los edificios de la universidad asentados sobre roca volcánica, la ciudad habrá de hallarse destruida por completo. Y eso fue exactamente lo que yo pensé cuando fue el terremoto de 2017, porque yo estaba en Ciudad Universitaria, yo estaba enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, y aunque no se cayó todo como en este cuento, yo recuerdo que se movió tanto, se oyó cómo se rompió un vidrio, que yo dije, esto ya, o sea, la ciudad está destruida, ¿no? Entonces eso me pareció muy fuerte, como la calidad profética que puede tener la literatura. Bueno, y la hija también es un poco de relación padre-hija, de, bueno, una hija ya más grande que vive en el Reino Unido, y un padre que ha sido un padre muy ausente, ¿no? Y como de su desaparición, y un poco se explora como también, pues, se explora la relación como que tiene la hija con el padre, o la falta de, y como que también ahí hay una cosa como de un cambio al final como de las presencias y de un poco quién realmente es el padre. No sé, tampoco quiero, no sé si luego soy clara, o más bien si estoy siendo muy críptica, ¿no? Pero bueno, el último, perdón, faltan dos. El de Sal antes del fuego se llama, bueno, es sobre una madre de familia que tiene a un hijo y que es, bueno, que es bastante alcohólico, un hijo joven que pues toma mucho alcohol, y pues está en una en un ambiente muy opresivo también por el esposo, ¿no? Entonces también un poco tiene que ver con, pues sí, como quizás con una suerte de opresión como de la mujer, como en términos como mucho más íntimos y familiares, ¿no? Y ya finalmente Hondonada, que me gustó, y también me gustó el final, como que también creo que son finales, no diría que abiertos, pero como que sí dejan pensando. Es Hondonada, que es de un estudiante que va a buscar como a otro, como a un mentor suyo, a un escritor, y entonces un poco todo el cuento es como todas las expectativas de lo que va a suceder ahí,
y cómo no terminan por hacerse, y como un poco este personaje es muy neurótico, entonces como que no encuentra la calle y después como que va a buscar café y es un poco como también ante un encuentro que esperamos tanto, las cosas empiezan como a cobrar una materialidad, aunque sean producto de algo mental, no sé. Pero bueno, ya me estoy pasando de tiempo, pero igual eso, se los quería recomendar muchísimo. Yo personalmente quiero seguir leyendo a Genei. Acaba de publicar Crónica de la Lumbre en Alfaguara y también acaba de ganarse, bueno, un premio de cuentos, que creo que el libro se llama Nadie sabe... no nos vamos a morir mañana, me parece, lo corregiré si no, pero bueno, es un escritor sin duda que hay que seguir y lo recomiendo muchísimo. Y ya, muchísimas gracias y tengan un excelente puente y fin de semana. Gracias. Para variar, sepa la bola de qué estás, y eso yo no sabía del autor que estás haciendo, lo tomo con mucho interés para poder seguir aprendiendo. Lo que sí me llamó mucho la atención es esa carta que tú mencionas de la jorobadita que le está escribiendo y Fernando Pessoa la saca, de veras es así, se hace arruguitas en el corazón. Recordé también uno de los, el padre de la literatura italiana, él es el feo y hace una carta también, escribe varios ensayos acerca de una mujer que vive cerca de él y no puede verlo porque él es consciente de que está jorobado y que no puede demostrarle el amor. Es la fealdad absoluta con la belleza absoluta que ellos consideran. También el Quijote se enamoró de Dulcinea del Toboso, a imaginar cómo estaba Dulcinea. En fin, esa es la literatura, lo que nos hace vivir. Gracias, Julia, por descubrirme ese mundo y que se me hizo una jorobita en el corazón. Y también recordé a Cricri con su canción de Jorobita. Abusados y abusadas, sobre todo, recuerden esto que tenemos nosotros, sigue habiendo problemas para recoger nuestras hierbas, lo hacemos con todo el cariño y cuidado que podemos hacerlo. Les sigo recomendando que continúen con la historia de las abuelas a su principio de mes para que no nos falte la casa, el vestido y el sustento, que son nuestras hierbas para poder ser una sociedad que está contestataria, que no estamos a gusto con lo que nos ofrece el sistema para la salud. Eso somos una comunidad en resistencia. Pongan su veladora, aquí está también nuestro personaje con la veladora prendida. Miren, es en vivo, para que vean cómo se mueve. Bien, nos abrazamos en la siguiente viernera. Soy Federico Cruz, su brujo de cabecera o brujo de lujo, como ustedes prefieran.